Actualmente estamos viviendo la tercera generación de Monster High, ya que en el 2023 tenemos una línea de muñecas en el mercado. Una serie que se transmite en Nickelodeon y una próxima película live action, y en realidad esta generación está siendo parcialmente aceptada por la mayoría de los fans. Pero cuando se anunció su regreso y se estrenó la serie y la película, a nadie le gustó lo nuevo que nos traía Monster High, pues estaba muy alejado a lo que pensábamos que sería y tristemente no se parecía nada a la primera generación del 2010 de Monster High. Y aunque actualmente Monster High Generación 3 es muy amada y el fandom le tiene mucho aprecio, su recorrido hasta lo que ha sido hoy fue un poco polémico y problemático. Así que en este video te contaré lo que pasó con el regreso de Monster High en el 2022 y por qué fue muy odiado por muchos. Antes de comenzar me gustaría pedirte que me regales un like, te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, haciendo esto me ayudarías mucho. Sin nada más que decir, comencemos con este video en donde te contaré la razón por la que el regreso de Monster High fue tan odiado. En el 2016 Monster High había tenido un reboot, el cual fracasó y solo duró algunos años, pues en el 2018 se anunció que Monster High se tomaría un pequeño descanso, pero volvería muy pronto, algo que nunca pasó, pues en todo el resto del año no tuvimos ninguna noticia de la franquicia. En el año siguiente no hubo ni una sola muñeca y no se estrenó ningún nuevo episodio. No fue hasta el 2020 en que la franquicia revivió con una serie de muñecas coleccionistas, y en el 2021 se anunció que Monster High volvería en el 2022 con una película live action y una nueva serie, lo cual alegró a muchos fans y les dio esperanza de volver a ver a sus monstruos favoritos de nuevo. Y así fue como empezó la emoción y el interés por el regreso de Monster High como franquicia, pero nadie se esperaba todo lo que iba a ocurrir con ese suceso. A mediados del 2022, se empezaron a filtrar algunas cosas sobre la nueva generación de Monster High, como lo fueron algunas de sus muñecas, los bocetos, y algunas pruebas de animación, que vimos que eran muy diferentes a las generaciones pasadas de Monster High, y aquí es donde comenzó el caos. Los fans empezaron a criticar el posible producto, pues era muy infantil y algunos pensaron que tenía diseños feos y muy diferentes. Por ejemplo, al ver la primera imagen de Frankie ya se podía notar que ella llevaría una pierna protésica, que en realidad con esto no hubo mucho problema y en realidad les había gustado. Pero lo que le disgustó al fandom es que Frankie no parecía el personaje que nosotros conocíamos del 2010, pues tenía una cara más amigable y tenía un diseño muy diferente. Sin mencionar que la compararon mucho con la cara de una Barbie. Lo mismo pasó con Claudine, que al inicio todos pensaron que era Claudia pues llevaba gafas y además no les había gustado que ahora tuviera el cabello completamente morado, y físicamente parecía una ancianita más que una adolescente de 16 años. Con los diseños de Draculaura y Deus no hubo tanta polémica, solo hubo chistes de que Deus parecía un reggaetonero y Draculaura parecía Melanie Martínez. Luego se filtró la muñeca de Cleo, la cual causó impresiones negativas, pues no parecía una Monster High y la comparaban con el diseño de Rebecca, además de que ya no tenía el molde de las Monster High antiguas. También hubo una filtración de los prototipos de Claudine, Frankie y Draculaura, y en este sí debemos aceptar que eran prototipos feos, aunque mínimo en este Draculaura sí tenía sombrero. Pero la gota que derramó el vaso fue el estreno del live action de Monster High, pues todos lo odiaron, ya que según los fans y algunos críticos la película tenía efectos visuales feos y baratos. Los personajes parecía que traían disfraces de circo y que no estaban bien caracterizados, y más que una película de Monster High parecía una de Disney Channel, pues tenía canciones tontas y la trama era la típica historia de una peli Disney, algo que no es mentira, pero recordemos que esta película era dirigida por Nickelodeon y no tenía mucho presupuesto. Y bueno, después de su estreno hubo críticas mixtas, aunque la mayoría eran negativas, pero lo que salvó en regreso de Monster High fue su serie y su línea principal de muñecas, pues a varios les empezó a gustar el producto que Mattel había regresado y les estaba ofreciendo. Esa fue la historia completa del hit que recibió el tan esperado regreso de Monster High en el 2022, pero ahora hay que profundizar más en por qué al inicio fue tan odiado y a nadie le había gustado, ya que en realidad es más complejo de lo que parece. Empecemos hablando del anuncio de la serie animada, cuando se nos presentaron a los nuevos actores de doblaje. Al lado de estos aparecieron el nuevo diseño de personajes, lo cual desató el odio, pues todos empezaron a criticar a Mattel y al nuevo Monster High, además de que empezaron a atacar a los actores de doblaje, que ninguna culpa tenían, pues ellos solo hacían su trabajo,
Incluso la actriz que le da voz a Laguna tuvo que darse un descanso de redes sociales por todo el odio que estaba recibiendo. Y ya que hablamos de Laguna, hablemos de toda la controversia que hubo, pues el cambio que tuvo entre generación fue el más notorio, pues mientras en la generación un Laguna era de Australia y era azul, ahora era hondureña y tenía la piel de color rosa, cosa que no tenía contentos a muchos fans, pues fue un cambio muy brusco y para ellos muy innecesario, pues no había razón de cambiarla de nacionalidad y de color de piel. Algo similar ocurrió con Claudine y Frankie, pues a Claudine la criticaron por su apariencia, ya que ahora ella parecía más una furra, pues tenía la nariz de lobo y más pelaje en su piel y también cambió su nacionalidad, pues ahora ella era afrolatina. En cuanto a Frankie, también tuvo un cambio de piel, menos notorio pero que aún así causó descontento, pues en la G1 Frankie tenía la piel de color verde menta mientras que Frankie de la G3 tenía la piel azul y ya no tenía sus tornillos tan característicos. Pero esto era porque Mattel ya no tiene los derechos de Universal para usar a Frankenstein y algunas características de él. Entonces en pocas palabras los cambios de Frankie en la G3 fueron causados porque Universal ya no le dio los derechos de sus personajes a Mattel. Es por eso que Frankie ya no tenía la piel verde ni tampoco sus tornillos en el cuello. En el caso de Cleo le criticaron que parecía Isabela de Encanto y ya no parecía la abeja reina que todos conocíamos. Y bueno, creo que ya no es necesario mencionar todo el odio que tuvo Draculaura por su apariencia más curvy. La única que se salvó de todo este hat fue Toralei, pues para sorpresa de muchos, su diseño sí les había gustado desde la primera vez que lo vieron. Ahora sigamos con el live action, que aquí la peor parte se la llevaron los actores y actrices, pues no dudo que muchas personas los fueron a acosar en sus redes sociales, y era algo triste, pues para muchos de ellos era su primer papel importante en televisión y al ver todo el odio que ganaron debió de ser duro para ellos. Hablando de los actores, hubo una controversia contra Frankie, pues en el live action se le presentó como una persona no binaria, y para muchos esto fue lo peor que le pudieron hacer al personaje de Frankie. Pero si pensamos bien, en realidad tiene sentido que Frankie sea no binaria, pues no nació de una forma natural, de hecho, fue creada por diferentes partes de personas muertas, incluyendo hombres y mujeres, incluso otros monstruos. Y bueno, el hecho de que la película no sea tan buena como el nuevo live action de Barbie sí tuvo mucho que ver contra el hate que recibió, pues la trama era muy sosa y aburrida. La manera en el que se resolvió el problema fue aburrido, les faltó presupuesto para muchos vestuarios y efectos especiales, pero la película sí se notaba que estaba hecha con amor, pues se notaba que los actores y actrices se divirtieron y adoraron grabar la película, y aunque nos guste o no, fue un total éxito, tanto. Así que pocos meses después de su estreno anunciaron que tendría una secuela en el año siguiente, que promete más que la primera entrega y se ve que ahora tiene más presupuesto. Ahora empezaremos a hablar que como poco a poco la nueva generación de Monster High fue aceptada por el fandom y ahora se ganó el corazón de muchos fans y le hizo justicia al Monster High del 2010 que todos adoramos y entrañamos. Al estrenarse la película, muchos la odiaron mientras otros la amaron, pero la realidad es que fue una película divertida y que funciona para el público al que es dirigido, pues es muy disfrutable y entretenida, aunque un poco boba, pero en mi caso, se volvió una película que puedo ver y no me aburro, pues es graciosa, divertida y tiene un mensaje muy bonito sobre aceptarse a uno mismo y aceptar a los demás. Así que después de ver la película muchos se quedaron con ganas de más, y yo creo que lo que causó el antes y después de la tercera generación de Monster High fue la serie animada, pues gracias a este varios fans volvieron a creer en la G3, y fue porque la serie animada realmente es muy buena, y yo me atrevo a decir que es mucho mejor a la serie del 2010, pues la nueva serie tiene una trama más concisa y muy entretenida, que va avanzando en cada episodio que se estrena, además que poco a poco, están trayendo a personajes de la antigua generación que todos amamos, como lo fueron Abby, Clad y Nefera, y de hecho ya se confirmaron más personajes como Venus, Gina Fire, entre otros. Actualmente, Monster High volvió a ser lo que era antes, una franquicia que enseñaba a todos a aceptarse con sus imperfecciones y que no ser perfecto es lo que te hace especial. Tristemente no siempre se le dio un buen trato a la G3, pues parece que el fandom olvidó que el lema de Monster High era respetar a todos y aceptarlos, cosa que olvidaron a acosar a los actores de la película y a los actores de la serie, sin olvidar que criticaron a muerte la apariencia de Draculaura y Laguna, olvidando que solo son personajes animados. En lo personal yo siempre le tuve fe a la generación 3, y nunca le di la espalda, y al final me alegra no haberla criticado,
pues me encanta y consumo los episodios de la serie y estoy esperando con ansias la película live action que se estrenará este año, pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas de la generación actual de Monster High? ¿Te gusta o prefieres la generación del 2010? Aunque todos debemos aceptar que esta generación es mucho mejor que la del 2016. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado dame un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, haciendo esto me ayudarías mucho. Sin más que decirte, nos vemos en un próximo video, adiós.